Saludos Masters, estamos acá con un capítulo más de Historias Master y el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, a una persona que está rompiéndola en el mundo de la construcción, trabajando en proyectos para la ciudad de Nueva York y que también con planes de expandirse a la Florida. Es un orgullo tener a una persona emprendedora desde Ecuador. Johnny, muchas gracias por estar acá, bienvenido. Gracias. Un aplauso. Producción. Johnny, Gracias, bueno. muchas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a conversar un poco acerca de su historia, cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, cómo fue el llegar acá a este país y ahora el mundo de emprender en la construcción, que nos cuente un poco. Claro que sí. Así es que vamos a empezar, Johnny. ¿Cómo fue? Cuénteme un poco acerca de su niñez, de qué parte de Ecuador es, cómo vivió su niñez. Claro que sí. Bueno, soy de Guayaquil, Ecuador. Prácticamente estuve toda mi niñez y mi adolescencia allá. Estuve allá prácticamente hasta los 16, 17 años. Entonces, mi niñez fue prácticamente, nosotros nos criamos, somos 4 hermanos, y nos criamos con mi mamá estuvo siempre con nosotros, y mi papá también, pero él vivía acá. Entonces, desde niño siempre estuvimos ahí con mi mamá, ella fue la que nos enseñaba, nos estaba guiando, nos estaba preparando en el día a día, y siempre lo digo, mi papá, nosotros era una expectativa como niños, ¿no? Teníamos esa expectativa de que él venga, de verlo, y siempre esperamos con ansias los diciembre, porque era cuando teníamos la oportunidad de que él venía, pasaba con nosotros 1, 2, 3 meses, era como lo decía, era como que llegaba Papá Noel, como cuando están los niños esperando a Papá Noel en Navidad, así mismo esperábamos por papá que venga en diciembre y compartíamos con él. Entonces, ¿A los cuántos años de edad, cuando tenía usted, vino su papá para acá, para Nueva York? Él ha vivido acá desde que él era niño, él vivió acá desde que tenía 9, 10 años, pero constantemente todos los años iba para Ecuador. Una vez al año viajaba. Sí, correcto. Ah, ok. Y cuéntenos un poco, ¿qué significa eso? Porque nosotros sabemos que muchas personas, que existe una desintegración de las familias. En su caso no fue como esa desintegración, porque al menos una vez al año podía juntarse con su papá y podían verle y todo eso. Pero ¿cómo fue el tener tal vez temporalmente esa ausencia de papá? ¿O cómo su mamá hizo para poder crecer y tener control de todos sus hijos? 4 hijos, yo tengo 2 y sufro un poco, así que con 4 creo que debe ser más complicado todavía. Claro que sí, bueno, la verdad mi mamá fue el pilar fundamental en eso, y ella nos inculcó desde un principio, nos enseñó que no era que papá no estaba porque no quería, o él estaba porque estaba haciendo lo que hacemos y lo que hacen muchos inmigrantes, ¿no? Que viajan a otro país para dar un futuro mejor a su familia. Entonces desde pequeño lo entendimos. Obviamente uno como niño siempre quiere ese momento de pasar con papá, de estar juntos, de compartir, pero lo entendimos. Mi mamá hizo un excelente trabajo dejándonos saber, siempre inculcándonos, enseñándonos qué era lo que papá estaba haciendo para nosotros poder, si Dios lo permitía pronto, estar acá con él, ¿no? Para venir todos juntos como familia, y bueno, se dio así. Pero sí, de verdad es algo que enfrenta a muchas familias migrantes, especialmente por ejemplo de Ecuador, que tienen que distanciarse por un tiempo para poder proveer de una manera mejor a sus familias. Correcto. Sí. Entonces se puede decir que su mamá tomó un papel fundamental en su niñez, en donde que le formó, en donde le educó y en donde también tomó ese papel temporalmente, al menos de padre también, ¿no? De poder dejarles saber que su papá estaba haciendo lo mejor para ustedes, para la familia, y no crear tal vez como ese vacío en ustedes, de decir, oh, papá estuvo lejos de mí, o tener esa ausencia de papá. Claro que sí, era la que nos daba las pelas, nos daba duro. Como muchachos, no mismo, ¿no? Uno siempre haciendo relajo y tantas cosas, pero sí, siempre estuvo ahí, y como le digo, nunca papá no está aquí porque no quiere, sino siempre dejándonos saber el porqué y lo que estaba haciendo por nosotros, y como le digo, desde muy niño lo entendimos, y obviamente, como lo digo de nuevo, no era algo que obviamente como niño uno quiere estar con papá y mamá, tantas cosas que pasan en las escuelas, actividades, y cosas que uno a veces se pierde, se siente mal, pero poco a poco uno lo va asimilando. Entonces esperábamos, solamente era el momento de que podamos reunirnos todos y estar todos juntos de nuevo. ¿Y cómo fue o cuándo fue que se pudieron ya juntar? ¿Ustedes decidieron ya venir para acá o su papá se fue a quedarse allá? ¿Cómo fue cuando ya pudieron juntarse la familia y ya no estar solamente esa Navidad, sino compartir más momentos? Bueno, se trataron 2 veces. La primera vez yo estaba a punto de venir para acá, para el 2001, habíamos hecho todo los procesos y todo lo que era, entonces ya en el 2001 nosotros ya habíamos estado acá,
pero fue justo el tiempo de lo que pasó lastimosamente lo de las Torres Gemelas y se paró absolutamente todo. Entonces todas las aplicaciones, todo, me recuerdo que nos dijeron todo va a quedar ahí en stand-by, no va para ningún lado y después del 2001 hasta el 2010, 9 años después fue que se pudo retomar todo de nuevo y ahí fue cuando, bueno, pues gracias a Dios pudimos ya venir para acá. Hace 15 años atrás llegaron entonces la familia acá. ¿Y vinieron todos sus 4 hermanos, su mamá, todos juntos? Todos juntos, el paquete completo. El paquete completo. Imagino más bien la alegría de su papá de haber, después de tantos años, haber podido juntar a la familia. Yo creo que debe ser algo muy, muy hermoso, ¿no? Claro que sí, sí, me acuerdo que viajaron unas tías de acá para que no, porque igual veníamos para acá, sabíamos que iba a ser algo nuevo para nosotros viajar en un avión por primera vez y todo, entonces ahí nos juntamos y fue algo, una fiesta prácticamente, fue una celebración cuando vinimos acá y más que todo para nosotros con mi papá compartir, ahora sí ya poder estar el día a día y fue algo muy lindo, fue algo muy lindo, lo que lo esperábamos de mucho tiempo. Claro. ¿A qué edad era cuando usted decidió viajar? Usted me dijo que tenían cuatro hermanos. Somos 4. ¿Usted es el primero? ¿En qué está? Yo soy el segundo. Tengo segundo. un hermano mayor y otros 2 hermanos. Somos 4 en total, sí. Ok. ¿Qué edad tenía entonces usted cuando llega acá a este país? Tenía, si no me equivoco, 16, 17 años. 17 años. Sí. Para los que están haciendo cuenta, ya súmele 15 y ya nos dijo la edad, Johnny. Ok. Entonces, llega a los 16 años acá. ¿Qué fue lo que más le costó o el reto más grande de adaptarse? El tener una vida, imagino ya de 16 años, toda su niñez, sus amigos y todo, posiblemente novias o novia, el dejar todo eso atrás y el adaptarse a un nuevo país, ¿cómo fue ese proceso y el reto que enfrentó? Claro, como adolescente, ¿no? Es verdad, yo ya estaba en mi último año de colegio, tenía mi novia, tenía mis amistades de prácticamente toda mi adolescencia que fuimos criándonos juntos, estuve en el mismo colegio todo el tiempo, entonces nos criamos año tras año, entonces uno crea una amistad de años, ¿no? Y para mí fue durísimo, me acuerdo que llegamos acá en octubre del 2010, allá en Ecuador ya en diciembre se terminan las clases, o tenía 2 meses ya para terminar y graduarme, pero ya no me permitía más tiempo la visa, teníamos que viajar sí o sí porque el tiempo que nos habían aprobado teníamos que viajar, entonces fue duro porque yo cuando llegué de una vez me quería regresar porque decía no, yo quiero llegar para que vean que llegué, regresarme y graduarme allá y graduarme con mis amigos, estudiamos tantos años juntos, pero a veces Dios tiene planes mejores para nosotros, ¿no? Entonces, aunque fue duro, me costó mucho, pero ya cuando vine acá fue algo completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. Por ejemplo, vine acá a estudiar a high school, al colegio. Me acuerdo que llegué al colegio, a pesar que siempre me gustó el inglés, siempre lo estuve practicando desde ya. Mi papá nos mandaba películas, juegos, todo lo que teníamos. Inglés. Yo lo trataba de poner en inglés y con subtítulos para que uno se vaya acostumbrando, porque honestamente me gustaba. Música en inglés, cosas así, pero no es lo mismo cuando ya lo tienes al frente, o sea, cuando te están hablando y te quedas en blanco, no sabes qué decir, te pones rojo todo el tiempo, te da vergüenza, o sea, no es tu zona de confort, no te sientes bien. Claro. Llegar acá a un colegio nuevo, cuando llegué al colegio me acuerdo que me senté con la consejera que hay acá, los counselors de los colegios, de high school, y me dijeron, te vamos a bajar 2 años de lo que tú estás, entonces para mí eso fue un choque porque yo estaba a punto de graduarme y me dicen, te vamos a bajar 2 años, sí, pero la única manera es que tú pases los exámenes de inglés. Si tú pasas los exámenes de inglés, como que te volvemos a subir al último año. Al mismo año que estaba. Sí. Gracias a Dios, como le digo, como siempre me gustó, me acuerdo un día me tomaron como 10 exámenes entre escrito, oral, decir esto, lo otro, y bueno, los pasé y pude volver a reintegrarme al último año de high school. Si no, me hubiera tocado estudiar 2 años más y Claro. era duro para uno como joven no ver que tus amigos ya se están graduando, ya están todos haciendo la universidad y tú en tu cabeza era, voy a seguir estudiando lo que ya he estado a punto de terminar. Que ya sabe posiblemente. Pero bueno, pero sí, cosas que converso, que también así mismo lo conversaba con mis amistades allá cuando me preguntaban qué tal el colegio, era diferente a lo que uno estaba acostumbrado allá, porque uno ya está en un solo salón todo el día y ahí no te mueves y lo que cambia son los profesores, acá no. Llegamos a la primera hora a un salón, tocaba la campana y tenías que subir al 3er piso y después bajar al segundo, y después ir al gimnasio y después al área de computación. Eso fue un caos totalmente diferente. No era algo que estaba acostumbrado, ¿no? Y realmente era un reto en el que tenía 2 opciones, o lo veo como algo malo, negativo, y me pongo en el punto de que no quiero hacer esto, como estaba al principio, no me quiero regresar,
o lo tomo como un reto de superación, es decir, que puedo aprender de aquí, cómo le doy para adelante y de ahí movernos. Claro. ¿Tiene Johnny alguna anécdota relacionada al idioma cuando apenas llegó? Algo que nos pueda contar, algo que le pasó, que no entendió, algo. Sí, claro que sí. Me acuerdo que estábamos en el salón, estaba yo recién llegado, al día siguiente prácticamente de que empecé la escuela, entonces estábamos sentados todos en el aula y la típica, ¿no? Como estamos en el colegio, todos hacemos bromas, nos reímos, conversamos, platicamos, pero yo estaba sentado, no conocía a nadie, o sea, no, y todo el mundo hablando inglés, y yo, por más que tratabas y entendías una palabrita, que hello, good morning, chicken, Claro. pen, game, todo eso, como uno... Las típicas. Sí, las típicas, pero cuando entonces yo veía que estaban conversando todos, una conversación con la profesora, los estudiantes hicieron una broma, se rieron todos, yo no entendía absolutamente nada y me tocaba mirar y yo miraba a los demás riéndose y me tocaba reírme porque no quería ser el raro de que todos se ríen pero no sabía absolutamente nada, o sea, no entendía qué es lo que estaban hablando. ¿De qué se estaban riendo? Pero son cosas que pasan, yo creo que todos pasamos por eso, ¿no? ¿Sabe que yo tengo una anécdota interesante? Porque en mi primer trabajo en la construcción, llegamos a hacer una remodelación de un hotel. Estamos haciendo una remodelación de un hotel y era como mi primera o segunda semana que estaba ahí. Y trabajábamos con un americano. Y este americano, él instalaba la cerámica. Okay. Yo no sabía, en la mañana él había instalado el piso y yo estaba pintando, me estaban enseñando a pintar. Entonces agarré mi rolo, agarré mi brocha y estaba pisando en el tile, en la cerámica que él había acabado de instalar. Ay, ay, ay. Y cuando de repente le miden así del otro lado, porque él siempre cuando llegaba era muy buena persona, siempre llegaba ahí with job y así, ¿no? Por lo poco que entendí. Entonces ese día llegó, me miraba así, pero los ojos como que se le salían y era, ¿Are you stupid? Y yo, oh, yeah. No sabía qué es lo que me estaba diciendo. Claro. Y me estaba diciendo, ¿no? Y luego a Jorge le había llamado, o le llamó, y le dice, mira, dile que se salga de ahí porque eso está fresco. Estaba pisando en una cerámica que estaba apenas instalada. Entonces luego ya me saqué y yo era, pero, ¿eres estúpido? Sí. Y lo único que era yo, yeah, todos decíamos yeah, todos decíamos que si no entendíamos, eso decíamos yeah, ¿verdad? Sí, de verdad, esas cosas pasan. Listo. Johnny, ¿algún mensaje que le gustaría dar, Johnny, a alguna persona joven que está tal vez atravesando ese proceso, que apenas está, o tal vez está en Ecuador o en su país de origen y tienen esa posibilidad de reunirse con su familia? ¿Qué les podría decir a esos jóvenes? Claro, que honestamente yo sé que ahora mucho vivimos lo que se ve en las redes sociales, se ven cosas, se ve todo lindo, se ve todo nice, el filtro, pones todo lo que es. Puede ser duro al principio, honestamente puede ser duro, créame que toma mucho carácter, toma mucha personalidad, toma mucho entender de que no es de que vinimos para acá y ahora qué hago, lo vine solamente por hacerlo, sino porque realmente tomar toda la vida como un reto, como una oportunidad de aprendizaje. De que siempre algo nuevo viene y si tienes esa oportunidad, que muchos la quieren. Por ejemplo, si tienes la oportunidad ahora alguien que esté viendo, que tenga la oportunidad de ver y diga, mira, yo estoy en ese proceso, me voy a ir para allá, ¿qué voy a hacer? Es que lo tomes como un reto de vida, ¿no? Que lo tomes como una oportunidad para crecer y siempre lo que yo me preguntaba, que si te puedes hacer esa pregunta es, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo voy a aprender? ¿En qué me va a ayudar en mi vida, claro, en lo que viene? Claro, podríamos decir entonces que un joven que quiere venir, que tome la oportunidad, porque muchas personas les gustaría estar en esa posición, pero entendiendo que la vida no es una vida muy fácil acá, que van a tener que adaptarse, van a tener que atravesar retos y que tengan la mentalidad correcta para en vez de victimizarse o de quejarse por las cosas que están pasando, sino que busquen aprender y crecer con eso. Exacto, el típico sueño americano que escuchamos no es lo tan bonito ir a Times Square y tomarte fotos y todo es bonito, no, cuesta, pero al final de cuentas si uno realmente lo ve de esa manera, ¿no? Si uno lo ve de esa manera, lo enfoca de esa manera, pues realmente sí va a poder conseguir lo que se proponga. Si venimos y pensamos que todo va a ser bonito y se nos va a dar, pues no es así. Claro, definitivamente. Listo, Johnny. Entonces ya llegó a estudiar acá en el high school. Luego, ¿cómo fue ya su paso adulto? Porque vino de 16 años, ¿no? Y ya al poco tiempo ya empezó, que imagino, con responsabilidades, necesitaba ya buscarse un trabajo. ¿Cómo fue esa parte ya de la entrada a ser un adulto? Claro, bueno, mientras estaba en el colegio, como le dije, tenía a mi novia en Ecuador, entonces yo quería regresar a Ecuador, entonces empecé desde el colegio mismo que estaba en high school, empecé a trabajar en McDonald's. Me tocó trabajar en la cocina, no quería trabajar al frente porque me daba vergüenza hablar. Yo sé que me voy a parar al frente, me van a pedir algo, no sé, o le doy la cosa incorrecta. Empecé trabajando en McDonald's, estaba friendo carne, haciendo lo que uno hace atrás, ¿no? Pero
todo es un aprendizaje en la vida, porque hoy lo veo y ahora que tenemos la oportunidad para conversarlo, y tal vez en este momento no diga, no, McDonald's, esto no, pero todo te va creando y te va forjando un carácter como persona. Y tal vez si no lo hubiera hecho en ese momento, porque no es nada malo, absolutamente nada malo, no podría seguir avanzando, porque honestamente un día estando trabajando aquí, yo miraba personas y conversaba y veía personas mayores que tenían 10, 15 años haciendo lo mismo y le preguntaba, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo te sientes? Y me decía, no, esto es lo que hay. Me conformé. Y siempre me vi de esa manera y decía, no, yo no me puedo conformar, porque yo no me veo haciendo lo mismo por 10, 15 años en un mismo lugar, trabajando por otra persona y me quedé estancado, pero como estoy conforme, me pagan mi salario, aquí me quedé y no pasó nada. Entonces lo vi desde muy joven y dije, no, sí, está bien, aprendo lo que es trabajar en equipo, empecé a trabajar con otras personas, que es durísimo acá trabajar con otras personas, porque por lo menos en Ecuador nos hacemos una broma y entendemos, hay palabras y cosas que decimos, pero empecé a trabajar con gente de otros países que no sabías que te estaban diciendo. Hablamos español, pero son términos que tú puedes decir una cosa y otra persona lo toma mal. Claro. No, son diferentes culturas, muy diferentes. Entonces, como siempre, tomar lo bueno y desechar lo malo y seguir para adelante. Entonces, así fue. Empecé de esa manera, empecé a trabajar ahí y de ahí poco a poco iba trabajando, iba haciendo mis ahorros hasta cuando me acuerdo que fue la primera vez que empecé en algo que tenía que ver con la construcción, que mi papá siempre ha trabajado en lo que es con asbesto, plomo, remoción, todo eso. Entonces con lo que estaba guardando me pagué mi primera licencia, que me tocaba sacar la licencia, no me acuerdo cuánto me costó en ese entonces, 500, $400. Con los ahorros que tenía me compré el pasaje para Ecuador primero, me fui para Ecuador un mes y medio, y cuando regresé con eso mismo me pagué la licencia y empezaba a trabajar. ¿Por qué? Porque quería ir a la universidad. Entonces lo que trabajaba en McDonald's me lo tenía que matar trabajando toda una semana, acá trabajando en la construcción me lo hacía en un día o 2 días. Entonces yo decía, ¿sabes qué? No, mejor me gasto mis ahorros, lo vi como una inversión desde joven. Me gasto mis ahorros, me saco la licencia y por las tardes o por los fines de semana me voy a trabajar acá en la construcción y voy a hacer en un día lo que acá tengo que hacer en una semana. Claro. Y así empecé, honestamente así empecé. Desde ahí fue la primera, como que una parte pequeñita de lo que era la construcción, que empecé a ver lo que era de ayudante, no ayudar. El primer contacto con la construcción. Sí, pero era duro trabajar así, pero empezamos poco a poco. Claro. Y luego, ¿cómo se fue forjando entonces su vida profesional ya? Ya luego que trabajó en McDonald's, empezó a trabajar en la construcción. ¿En qué parte de su vida empezó ya a agarrar una profesión o se graduó y ya empezó como una carrera profesional? Claro que sí, entonces de ahí fui a la universidad, como le estaba conversando, estuve en una universidad acá en Manhattan, tengo mi título de acá, me estudié, me preparé y todo el tiempo que estaba estudiando, los fines de semana trabajaba sea en construcción o a veces en las tardes. Me acuerdo que hacía trabajo hasta de demolición, me mandaban por las tardes y uno iba cansado, pero valía la pena por el cheque que te pagaban, así sea por un día. Entonces, y de ahí, bueno, estudié, me gradué de hotelería y turismo, tengo mi título de hotelería y turismo de acá. Y siempre me apasionó lo que era customer service, el servicio al cliente, ayudar a personas. Hablar con la gente. Sí, siempre esa fue desde joven, cuando hablando de Ecuador, que tenía mis amistades, siempre era el que yo los reunía. Cuando teníamos algo siempre me buscaban a mí para que yo una al grupo y armábamos fútbol, peloteada, como le decimos allá, armábamos reuniones, todo, o sea, siempre fuera eso, entonces siempre tenía eso en mí. Okay. Y desde joven me gustó eso, entonces siempre lo vi como algo que me gustaba, me apasionaba. Entonces me gradué y empecé a trabajar en la universidad que estudié, tenían lo que le llamaban los internships, y nos mandaban mientras estábamos para un requisito para graduarte, era que te mandaban sea un hotel, podía ser un crucero, podía ser al aeropuerto y tenías que hacer una pasantía de 2 meses. A trabajar ahí. Y tenías que trabajar, obviamente sin paga, no te pagaban nada, pero la experiencia, pues obviamente la experiencia era lo que valía. Me tocó trabajar en un hotel y nos decían que usualmente no te conformes o no te acostumbres a ese hotel porque no va a ser el que te va a contratar, solamente es una pasantía. Pero apenas me gradué, pasó creo que 2 semanas o 3 semanas de que me gradué, me llamaron del mismo hotel para ofrecerme una posición de trabajo, en la misma que había hecho las pasantías. Entonces es bueno cuando uno hace bien las cosas desde el principio. Puertas, claro que sí. Dejé esas puertas abiertas, yo le dije, mira, me tengo que ir, pero aquí queda mi número, que usted tiene mi información y me voy a graduar en tal fecha. O sea, yo se las tiré, como decimos. Claro. Le dije, me voy a graduar en tal fecha y si me dan la oportunidad de regresar, pues así mismo fue. Cuando me gradué, me llamaron, yo les mandé un email, les dejé saber que ya me había graduado y que lo que necesitaban estaba disponible y me contactaron y pude empezar a trabajar con ellos. Sí. Ese puede ser un buen mensaje como para los jóvenes que están a punto de graduarse,
que cuando vaya den lo mejor y que no vayan solamente como por cumplir un requisito, sino que vayan y que den lo mejor, que muestren lo que pueden hacer, ya que se les puede abrir puertas. Claro que sí, como le digo, no me pagaban, no lo hacía por el dinero, pero lo hacía por el aprendizaje. Algo que lo he hecho en cada ámbito de mi vida, en cada área, en cada trabajo que estaba, es que siempre le pido a las personas y lo hago de verdad, y se lo digo porque estamos conversando ahora, no solamente por eso, pero siempre en mi manera de ver es, si alguien se toma el tiempo de explicarte algo, a mí personalmente, cuando alguien se toma el tiempo de explicarme algo, no me lo tienes que repetir 2 veces. Con una sola vez que tú me lo enseñes y te tomes tu tiempo para enseñármelo, yo lo voy a aprender. Sí. Entonces lo hice así, lo he aplicado en cada área de mi vida y me ha ayudado muchísimo para nuevos retos y cosas que me he planteado. Entonces, ¿por qué? Porque el tiempo de todos es valioso. Aquí usted sabe, aquí lo que menos podemos jugar con gente con el tiempo. Y créame que lo he tratado de aplicar, lo he hecho y me ha servido muchísimo. Entonces, así hemos estado. Johnny, alrededor de un año atrás tuve la oportunidad de conocerle y cuando le conocí, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que me comentaba que tenía un cargo importante en un hotel y que dejó un lugar seguro donde una posición posiblemente que muchas personas lograrían tener. Usted lo tuvo y dejó todo por empezar una nueva aventura en el mundo de la construcción. Cuéntenos un poco acerca de esa transición. ¿Cómo fue, Johnny? Claro que sí. Del primer hotel que le hablé, después de que hice las pasantías, estuve ahí 2 años y después de esos 2 años tuve una oportunidad laboral para trabajar en un hotel top, como le dicen acá, un hotel 5 estrellas. Me llamaron, me presentaron la oportunidad de trabajo y no lo pensé 2 veces, lo conversé con mi novia, ya esposa en ese momento, mi esposa, lo conversamos, lo compartimos y me dijo, toma la oportunidad, no lo sueltes, no lo dejes. Entonces fue algo muy, muy fácil, muy rápido. Me ofrecieron el trabajo, una anécdota ahí medio chistosa, pero me tocaba empezar a trabajar. Me acuerdo tanto que me tocaba empezar a trabajar un día después de mi cumpleaños. Y un día antes de que me tocaba empezar a trabajar, me llamaron de ese hotel a decirme, tómate una semana extra, no puedes empezar todavía. Le dije, bueno, mejor para mí una semana extra de vacaciones, no pasa nada, porque estaba con los nervios de empezar un nuevo hotel. Claro. Entonces me dijeron, tómate una semana más, y cuando vimos era porque habían estado en una huelga. Y imagínese, uno empezando un nuevo trabajo y que tú vayas nuevo y veas una huelga fuera del hotel que vas a trabajar, entonces como que no cuadra, pero bueno. Pero fue algo que me ayudó mucho, créeme. Ese trabajo estuve ahí 5 años, fue duro, como todo trabajo empecé, me dieron los horarios de las noches, los horarios de los fines de semana. O sea, como decía, el jovencito llegó, vamos a darle lo más duro, lo que nadie fuerte quiere coger. Sí. Estuvo en una posición importante, ¿no? Claro, empecé primero, entré como asistente de manager y poco a poco estuve 5 años ahí, me moví desde posición a posición hasta asistente de director del departamento. Entonces, la siguiente posición prácticamente era ya el director completo del departamento. Esa fue mi experiencia en el hotel, la cual la valoro muchísimo porque fue la que me forjó como mucho carácter en mí, me enseñó muchas áreas de mi vida. Me preguntaba cómo llegué a ese plano, pues tenía como mi mentora, quien era mi directora en ese momento en el hotel. Él me hablaba mucho, me daba muchos consejos, compartíamos bastante, teníamos, como siempre, como en todo trabajo, teníamos nuestras cosas que estábamos de acuerdo y cosas que no, que eso pasa, es normal. Sí. Pero durante el tiempo que estuve en el hotel me di cuenta de algo que lo he visto durante toda mi vida, y era que las personas en sí no están listas para el cambio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos éramos todo un grupo nuevo de managers, era bueno, managers, gerentes, no sé cómo decirlo, pero bueno, éramos todos nuevos, entonces no querían, había mucha restricción porque decían, ¿qué va a venir ese muchachito joven a mí, que yo tengo 20, 30 años trabajando aquí, a decirme lo que yo tengo que hacer si yo ya sé? Yo sé lo que hago, a mí no puedes venir y sentarte y decirme, tú vas a hacer esto, pero tú puedes ser mi hijo. Eso era lo que yo recibía desde que entré a ese hotel a trabajar, y fue duro porque nadie te prepara para eso. La universidad no te pueden decir lo más chévere, las cosas bonitas, pero nadie te prepara cuando una persona en un escenario de vida real y te hablan así. Entonces si no tienes el carácter como es, no sabes cómo reaccionar y puedes reaccionar de una manera mala. Sí. Pero algo que me ha gustado siempre es no ser esa persona que te da órdenes o ser esa persona que te está diciendo lo que tienes que hacer. No ser el jefe, como decimos entre comillas, ¿no? Sino
verlo en un parte más de ser un líder. ¿Y qué es ser un líder? Es trabajar en conjunto. Claro. Es estar en conjunto, es no decirte, por ejemplo, en el departamento de housekeeping que estaba, no ir a decirle a las personas que limpiaban la habitación, ve y haz la cama así, sino que yo me ponía con ellos y mientras la persona estaba en el baño, por ejemplo, limpiando, yo venía y le ayudaba aprendí a cómo hacer una cama, cómo hacer una cama en un hotel y todo, bajo los estándares de 5 estrellas y todo, como es, los cortes de la cama, que parece sencillo, pero no lo es. Claro. O sea, a pesar que ese no era su trabajo, pero algo que yo puedo identificar es que en todas las etapas de su vida usted tenía ese líder dentro de usted. Sí. Y qué bueno que nos toca ese tema, Johnny, porque yo creo que todas las cosas que se logran en la vida es gracias al liderazgo de una persona. Correcto. Entonces, tanto en el momento que usted estaba en el hotel, imagino, ya vino, o sea, se dio cuenta de esa necesidad, ¿cierto? Esa necesidad de ser un líder, de poder dirigir a personas que son mayores a usted, no es fácil. Es que lo que pasa, yo me puse en esto, Walter, y disculpe yo decía, ¿yo cómo puedo venir a donde usted? Por ejemplo, voy donde Walter y le digo, quiero que tú hagas esto si yo no lo sé hacer. O sea, siempre mi mentalidad era, ¿cómo yo te puedo pedir hacer algo que yo no lo sé? Sí. Entonces yo me ponía, ¿sabes qué? No, yo quiero, enséñame. Yo siempre, mi manera de hablar con todas las personas era, mira, enséñame, no lo sé, pero enséñame y lo aprendemos juntos. Y lo mismo que hablamos hace un momento. Una vez que tú me lo enseñas, no me lo vas a enseñar de nuevo. Entonces lo aprendía y después yo venía y te daba una mano y trabajábamos en conjunto y las personas aprecian eso. Porque claro, se dan cuenta de que tú valoraste lo que te enseñaron, valoraste su tiempo y de verdad las cosas se hacen más fáciles. Entonces, así fue como empezamos, así fue como empecé, me manejé y pasamos de un ambiente hostil, de que te miraban mal y te decían yo sé más que tú y eso, a trabajar en conjunto. Al punto de que mi esposa lo sabe, que cuando iba al hotel me trataban como su hijo, porque como yo era joven, decían ahí viene mi son, mi hijo, entonces me trataban, entonces ya cambió todo por completo. O sea, a través de ese liderazgo que a veces se nos complica, a veces nos queremos ser mejor el que te dice lo que tienes que hacer en vez de hacerlo en conjunto, claro. Nos obviamos o olvidamos de lo que es lo más importante. Y eso me ayudó a cambiar todo y pude ver una mejor manera de trabajar en conjunto con mi equipo. Claro, y se ganó el respeto de las personas. Claro que sí, claro que sí. Este fin de semana estuvimos junto con Jorge en la Florida, en uno de nuestros primeros eventos. Y Jorge empieza este evento preguntándoles a las personas a qué se dedican, en qué tiempo, y cuando la gente se empieza a presentar, personas, la gran mayoría arriba de 40, 50 años en este evento, y todo el mundo tenía 15 años, 20 años, 30 años en la construcción, 24 años con sus empresas de construcción. Inicialmente yo me sentí un poco inseguro porque en mi mente decía que yo les puedo enseñar a estas personas que tienen 2 veces más del tiempo que yo estoy en la construcción. Correcto. Pero yo creo que igual el estar seguro de las cosas que uno sabe y por lo poco que uno sepa, pero cuando le pone a disposición de las demás personas, aquí está, y uno es transparente, esto es lo que yo puedo aportar a tu vida, eso es lo que yo conozco, empezamos a tener poco a poco esa conexión con las personas y el día domingo nos estábamos todos abrazándonos y todo fue un evento muy, muy, muy bonito. Entonces yo creo que esa parte es muy interesante, Johnny, gracias por compartir, claro que sí, porque yo creo que ese liderazgo se necesita mucho, no solamente en los hoteles, bueno, básicamente en todo, ¿no? Y en la construcción se necesita un liderazgo de ese tipo. Claro que sí, y como le digo, eso fue lo principal. Yo creo que ese fue el eje de que cambió absolutamente todo, de tener un grupo que te venía a recibir, como decimos, con las garras afuera, a cuando ya después te conocieron y vieron cómo tú eres y cambió por completo. O sea, sabes que no, trabajemos en conjunto. ¿Cómo puedo hacer para que tu trabajo sea más fácil y me ayudes a que mi trabajo sea más fácil? Cuando yo vi eso por parte de ellos, yo dije, estamos ganados ahí. Listo. Genial. Listo, Johnny. Entonces, ahora sí, cuéntenos, ¿cómo inicia con la construcción ya de renuncia? ¿Fue difícil renunciar a ese puesto? Claro que sí, imagínense todos los días uno estar con el suit, con el saco, la corbata y todo, a uno verse ahora con botas, con casco, con chaleco. Sí, la verdad que sí, fue un momento en mi vida en el que tuve una conversación con quien le hablé en ese momento, era mi mentor, que era el director del departamento, y me dijo, mira, yo te quiero ser honesto, tú tienes todo el potencial para seguir y para hacer lo que yo hago. Ya tú estás haciendo lo que yo hago prácticamente, pero yo no me voy a retirar. Me voy a quedar aquí por los próximos 5 años. Yo tengo una familia y estoy mirando por ellos. Y me dijo, yo tengo 5 años y de ahí yo me voy. Si tú estás dispuesto a esperar 5 años,
bienvenido sea, pero yo no te quiero cortar las alas. Sé que tú tienes el potencial para seguir moviéndote, para seguir progresando, entonces la decisión es tuya. Me recuerdo que ese día le agradecí, le dije muchas gracias, fui a la casa, conversé con mi esposa, nos sentamos, hablamos, le digo, mira, tengo esta oportunidad, pero yo no me veo esperando 5 años. Como le dije desde un principio, mi pilar fundamental para tomar decisiones, y yo creo que le doy gracias a Dios por ella, es mi esposa, me ayudó muchísimo, me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú quieras hacer, yo te apoyo, yo estoy contigo, yo cuento. Y cuando me dijo eso fue porque a veces venimos con esa historia y como que uno dice, chuta, ¿y ahora qué va a pasar? Se lo voy a decir y qué me va a decir, pero cuando me dijo eso fue como que, me alivió por completo. Alivio, claro. Y sentí ese respaldo, yo creo que eso fue algo que yo dije, estoy en el camino correcto. Entonces, poniéndolo a Dios primero, hicimos... Me salí del hotel y justo cuando me salgo del hotel fue un año antes que pasó la pandemia. Entonces fue algo como que Dios lo mandó para mí. Yo creo mucho en Dios y yo sé que fue algo una dirección que Dios cambió en mi vida, y empecé a dedicarme empecé a trabajar en la construcción. Empecé en una compañía de scaffold como supervisor, tenía un grupo de 10 personas. Empecé ahí, ya a tener mucho más visión de lo que era la construcción. Trabajé, ahí empezaron cambios radicales en mi carrera. No era algo porque ya estaba acostumbrado a algo, y acá fue a cambiar por completo. Empecé a trabajar en lo que era como plomero. Empecé a cambiar medidores de agua en todos los edificios de la ciudad. Fue increíble, o sea, venir como se lo digo, y a veces tenemos esos estándares, no te ves que estás todos los días con tu traje, con tu corbata, estar impecable, todas las semanas tienes que cortarte el cabello, tienes que estar... Y cuando veo y venía a la plomería, que lo que menos era limpieza, o sea, ahí no le importaba nada, pero todo aprendemos. Y como lo dije en un momento, cuando a mí me asignaron un truck, un camión, bueno, para trabajar, algo que veía mi jefe y siempre me lo decía, yo mantenía todo impecable en mi camión. ¿Por qué? Porque así me enseñaron yo aprendí desde el hotel. Eso todo conlleva a otro, todo tiene un porqué. Y mantenía todo organizado, todo estructurado, y me decía, wow, me acuerdo que era feo al principio, ¿no? Porque le tomaba fotos y la mandaba a un chat que teníamos con todos los plomeros, y decía, así quiero que tenga. Entonces para mí era turno, porque yo decía, me voy a ganar enemigos también acá, yo recién empezando. Pero sí, empecé a trabajar en esta parte de la construcción, y aunque fue un poquito, como lo digo, fue un poquito agitado, cambiante, porque no era lo que yo estaba acostumbrado a hacer, pero lo aprendí. Lo mismo, me puse con personas que sabían, me enseñaron y lo aprendí. Un día me ofrecieron un trabajo para trabajar con la ciudad de Nueva York, porque éramos contratistas de la ciudad de Nueva York. O sea, pero antes de trabajar para la ciudad, usted estaba trabajando para otra empresa como empleado. Correcto, éramos contratistas, nosotros hacíamos los trabajos que la ciudad no quería hacer. Entonces todos los trabajos que decían la ciudad era sucio para la ciudad, nos mandaban a nosotros como contratistas a hacer esos trabajos. Y yo, cada 2 o 3 semanas, ellos nos daban unas tablets de la ciudad, y yo tenía que ir allá porque como que las formateaban o les cambiaban, les actualizaban el software. Y como nosotros no querían ir, entonces como yo era el más joven, me mandaban a mí. Y yo decía, bueno, al principio yo decía, pero ¿por qué me mandan a mí? Yo prefiero estar instalando, porque me pagaban muy bien cuando estaba instalando. Cuando estaba haciendo otras cosas me pagaban bajo. Entonces, entonces todos querían estar instalando, haciendo cambios de medidores y todo. Pero bueno, me tocaba. Y un día, llevando las tablets así mismo para que le actualicen el software, voy a la ciudad y me dice uno de los jefes de la ciudad de Nueva York, de acá del Departamento de Protección Ambiental, me dice, ¿qué te parecería trabajar con nosotros? Entonces yo salía con mi cajita, con las tablets así caminando, y cuando me dice eso me quedé así como que me miré. ¿Por qué? Porque yo siempre le decía a mi esposa, yo quiero trabajar ahí. Nosotros vivíamos acá en Queens, al lado, en Lefrak City, y ahí estaba el edificio de la ciudad, y todos los días yo pasaba por ahí por el tren y miraba ahí el sign, y bien bonito, decía Nueva York, y yo decía, yo quiero trabajar, y mi esposa me dice, tranquilo, que algún día lo vas a hacer. Y cuando me presentaron eso fue como que tú dices, wow, se me está cumpliendo lo que yo quiero. Y para hacérselo corto, se dio el trabajo, se dio la oportunidad, me ofrecieron el trabajo y empecé a trabajar como inspector de la ciudad de Nueva York. Trabajé con ellos, fue algo increíble, me dieron una placa, aún como la policía, me dieron un carro de la ciudad, lo podía parquear donde sea, en las pompas, no me metían ticket, lo dejaba donde sea, o sea, fue algo como que uno estaba viviendo un sueño, pero todo tiene un costo, ¿no? Me gustó, me encantó y todo, pero lastimosamente la paga no era lo que uno esperaba, no estaba haciendo ni la tercera parte de lo que hacía como plomero. Y sí, fue bonito, me sentí bien porque siempre fue un sueño que tuve,
Y así mismo mi esposa me apoyó, hazlo, no importa, vamos a ver cómo hacemos, pero cuando ya llegó un punto de que ya nos sentíamos apretados porque no me alcanzaba el dinero, porque no era lo mismo, no estaba acostumbrado, me pagaban cada 2 semanas, o sea, fue un cambio que yo decía no. Y por más que fue un sueño y todo, así mismo a veces tenemos que saber que los sueños no todos o sea, se cumplen sí, pero no es lo mejor. O tal vez lo que veíamos como algo... De lo que uno necesita en ese Sí, momento. especialmente con familia ya. no todo lo que quiero es lo que me conviene, prácticamente, a eso es lo que quiero llegar. No todo porque lo quiero es lo que me va a convenir o va a ser lo mejor para mí. Sí. Y me costó entenderlo, pero lo hice. Y en el tiempo que estaba haciendo esto, tuve mis hijos, y ya yo me veía como que mis hijos eventualmente van a empezar a ir a la escuela, y yo no me quiero perder todo eso porque ahí también demandaba mucho tener que estar temprano y todas las cosas. Y yo decía, no, yo necesito empezar a tener un poquito más de flexibilidad, y me siento atrapado como lo estaba en el hotel. Me siento como que estoy muy atrapado. Entonces, en todo este tiempo, fue que mi papá empezó, durante la pandemia, como lo había conversado, abrió la compañía de construcción. Y él empezó poco a poco, como todos empezó poco a poco, haciendo contratos pequeños, una cosita así, a veces no había nada, pero siempre se la rebuscaba. Y yo vi eso en él como un ejemplo de superación, que a pesar de que, aunque sea duro al principio, porque es duro, nadie te va a regalar nada, aunque sea duro, él luchó, hacía las tarjetitas, las llevaba a los lugares, buscaba la manera de presentarse, de dejarle saber, y poco a poco empezó a coger contratos. Me decía, Johnny, vente a trabajar conmigo, y como hijo a mí me daba hasta vergüenza, decía, ¿qué voy a coger un cheque de mi papá? Yo no quiero trabajar para él. Eso sí, todo el tiempo que estuve en la ciudad trabajando, yo le ayudaba a hacer los estimados en ese entonces. Yo trataba de hacerle más que todo lo que era redactarlo, y él me daba los precios, y no sabía que estábamos cobrando, pero yo decía, bueno, usted es el que sabe, yo lo que lo ayudo es a escribir todo formalmente. Él decía todo. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer X, Y, Z. Yo lo detallaba, lo escribía bien profesionalmente, porque lo había hecho durante todo el tiempo que estaba en hoteles y todo esto, en la universidad te van enseñando, pero al punto de saber, o sea, yo lo escribía, pero no entendía lo que estaba haciendo. Claro. Pero pasado el tiempo me di cuenta que ya llegó, gracias a Dios, un momento que mi papá estuvo recibiendo bastantes contratos y ya se sentía como que ya no podía. Y bueno, decidí hace ya más de 3 años, como pasa el tiempo, más de 3 años, empezamos a trabajar en conjunto en la compañía. Entonces, dejé mi trabajo con la ciudad, por más que fue algo que tuve un anhelo, un sueño. A veces no tengan, si alguien me está escuchando, no tengan pena de soltar alguna cosa que tal vez lo que hiciste por mucho tiempo, y tú dijiste, me sentí realizado porque lo cumplí. Porque si realmente no te está haciendo bien, no está mal. Pero Johnny, ¿cómo uno toma esa decisión? ¿A quién la escucha? ¿Cómo hay gente que dice, oh, tengo un instinto que me dice voy por acá? ¿Cómo uno toma ese tipo de decisiones, Johnny? Bueno, primero que todo, como se lo dije hace un momento, tengo una fe en Dios grande. Yo todas mis decisiones las tomo principalmente oro, y tomo ese momento personal con Dios, y oro y busco esa dirección para poder hacer en mi vida. Y así mismo sé que por eso Dios me puso a mi esposa en mi vida, y la familia. Junto a mi familia, me siento con ella, conversamos, hablamos, y no hay nada más lindo, algo que he aprendido en este tiempo, no hay nada más lindo cuando tomamos una decisión en conjunto. Especialmente los que son matrimonios, ¿verdad? Porque aprendí algo en este tiempo, y bueno, se lo comparto, tal vez todos aprendemos a diario, ¿no? Sí. Pero cuando tomamos decisiones en pareja, en conjunto, los dos de acuerdo, a la larga no va a haber quien le diga al otro, oh, tú lo quisiste hacer, yo no lo quise. Pero cuando lo tomamos en conjunto, ya no hay quien se pueda señalar a otro, porque los dos lo tomamos en conjunto. En las buenas estamos bien, estamos juntos, lo tomamos en conjunto, y si fue para malas, pues lo tomamos juntos y seguimos. Claro. Y así fue, siempre poniendo a la familia primero y escuchándolo. Claro, se dice de hecho que la familia es la primera empresa que tenemos que aprender a sacar adelante, ¿no? Y yo creo que esa es parte de ese proceso que usted dice, de trabajar y tomar decisiones conjunto con la familia. Johnny, ¿cuáles fueron los retos? Sabemos que como emprendedores, como empresarios, cuando en los primeros años, especialmente cuando uno empieza un negocio, en este caso la construcción, ¿cuáles fueron esos retos que enfrentaron inicialmente? Usted al venir tal vez ya venía con algo de experiencia de administración y eso, ¿no? Pero yo sé que hay personas que llegan de ser simplemente un trabajador. Empiezan y son retos quizás diferentes, pero en su caso, ¿cuáles fueron los retos que enfrentó en ese entonces? Bueno, cuando íbamos, por ejemplo, cuando empecé, mi papá me dice, mira, quiero que empieces conmigo, quiero que empieces a ayudarme a hacer estimados, a chequear trabajos, anda. A veces me mandaban a ver con clientes, y los clientes te preguntan, ¿no? Los clientes te preguntan cómo, por ejemplo, queremos renovar esta habitación, dame ideas. Y yo iba para allá
porque mi papá me decía, tú hablas en inglés bien, entonces habla tú con los clientes, pero ¿de qué me servía el hablar en inglés si no sabía qué idea darle? Yo veía a mi papá que le iba a un lugar y le decía, ¿qué puedo hacer aquí? Y él le decía, mira, podemos poner esto aquí, le cambiamos esto, la nevera la movemos para allá, y le daba una visualización al cliente de qué hacer, y lo enamoraba. O sea, el cliente decía, vamos, me gustó lo que tú me dijiste, hagámoslo. De mi parte, yo iba allá y yo me quedaba así parado, yo miraba, y por más que uno tenía la idea y todo, pero yo decía, ¿qué te puedo decir si no lo he hecho? Como lo decía hace un momento, cuando realmente uno se involucra es cuando uno ya se siente más tranquilo para hacerlo. Y fue duro, es eso. Iba a veces a lugares en que veía, como usted lo dijo hace un momento, veía personas que venían con un portafolio de trabajo. Yo hice, prácticamente te decían, yo hice el Empire State, yo hice esto, hice lo otro. Yo venía para acá solamente con mi experiencia que tenía acá. Yo hice plomería. Yo soy de Ecuador, entonces yo tenía que decir entonces. Sí. Pero sí, es duro al principio el que nos sentimos como que, ¿será? ¿No será? Como que no se la cree uno. Como que no, sí, se podrá, no se podrá. Y algo de lo que usted me preguntó ahora es algo que yo veo basado en todo lo que hacemos. Y quiero hacer un énfasis en eso para las personas que lo están escuchando. No escuchar el no de otros. Eso es muy importante. En esta carrera, en esta industria o en cada ámbito de nuestra vida, siempre van a haber personas que te dicen no hagas esto, no sigas no vayas a esa universidad, no hagas ese trabajo, no empieces esa compañía, no te metas a trabajar con la ciudad, no hagas esto. Toda la gente te va a poner, hay una negatividad increíble que a veces uno no se da cuenta. Y yo me daba cuenta que en cada cosa que quería hacer, era yo más los no que escuchaba de familias, familia extendida, no la familia principal, ¿no? De familia extendida, de amistades, de ex compañeros de trabajo, a los, ¿sabes qué? Dale, inténtalo. No sé si por miedo, no sé porque no quieren que tú fracases, o a la final de cuentas porque a veces hay personas que están mejor que tú y no quieren que tú llegues a ese punto. Llegue, claro. Y lastimosamente en la construcción hay mucha mezquindad en lo que es los hispanos. No queremos que si yo estoy sobresaliendo, no quiero que el de acá sobresalga porque después se me vayan los contratos, y eso es una mentalidad muy retrógrada, ¿no? Muy a la antigua. Entonces, si alguien que ahora mismo está viendo este podcast y en lo poco que sé, es no escuchar el no de otras personas. Tú mismo vas a tu criterio y mira lo que tú vas a hacer y evalúa, ¿no? Siempre hay ups and downs, siempre hay cosas buenas, cosas malas, pero haz un balance y sabes que esto sí me va a convenir o no. Pero no solamente escuchar o basarte en las malas experiencias del otro, porque al final de cuentas eso no determina tu camino. El camino del otro puede ser uno, pero el de uno no tiene que ser así. Cada quien crea su propio. Dicen que uno es el arquitecto de su propio destino, ¿no? Uno lo construye. Exacto. Listo. Johnny, ¿qué requiere o cuáles son las cualidades de una persona para que pueda triunfar en la construcción? Como dueño de una empresa de construcción. Claro, como le digo, ser optimista, saber de que es una competencia, pero una competencia sana, y saber de que siempre hay que buscar nuevas maneras de como vender tu producto, de promocionarte, ¿verdad? Yo iba, como usted me lo dijo, yo iba a veces a donde un cliente y me decía, mira, yo vinieron 2 compañías a darme estimados para renovar la cocina. ¿Por qué te lo tendría que dar a ti el trabajo? Indiferentemente del dinero. Por ejemplo, este me puede cobrar menos, este me puede cobrar más, a mí no me importa. Hay clientes, me imagino que ustedes lo tienen, que te dicen, no me preocupo por el dinero, quiero que me digas por qué te puedo dar el trabajo a ti. O qué tú vas a hacer diferente. Y yo me puse a pensar y dije, mira, lo que le llama aquí el thinking outside the box, como pensar fuera de la caja, y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer algo diferente para... ¿Qué me impactó a mí cuando yo veía a mi papá? Era él cómo le presentaba un diseño, le daba una visualización a las personas. ¿Qué empecé a hacer yo? Dije, bueno, vamos a hacer lo mismo. Si yo veo que a las personas les gusta y nos dan el trabajo porque tú le estás dando una idea, pues yo empecé a hacer diseños en 3D. ¿Lo hacía profesionalmente? No. Pero lo hacía. Yo hacía una presentación en 3D, me metía online, cómo puedo hacer y esto, clases gratis, hasta los programas gratis porque no tenía para pagarlo en ese momento, pero me puse a hacerlo. Y le hacía un pequeño 3D a los clientes y le empecé a mostrar. Cuando hacía eso, era una diferencia 100%. ¿Por qué? Porque el cliente decía, te tomaste el tiempo de mostrarme algo para que yo tenga una idea, y cuando lo hacían, o sea, hasta las gracias te daban, te decían, o sea, muchas gracias, y te llamaban y te daban el trabajo. Claro. Entonces yo vi que eso, cómo uno puede ver es buscar innovar, o sea, todos vamos a hacer el mismo, todos sabemos, si tienes una compañía de construcción, pueden cambiarte un piso, pueden renovarte un baño, pueden cambiarte, pero la cosa es cómo yo lo presento. Claro, definitivamente. Nosotros decimos en Master Group que lo que nosotros debemos hacer, o más bien, ¿qué es lo que es la venta? Es un intercambio de valores. Correcto. Si un cliente me da $10,000 en dinero, yo me aseguro de devolverle esos
más de esos $10,000 le voy a dar en mi servicio y con la experiencia que le doy al cliente, el valor agregado, que es ser algo diferente, una empresa no ser del montón. Yo creo que esa parte es indispensable, esencial, porque ¿cuántas empresas deben haber acá en Nueva York? Miles, millones de empresas de construcción. Correcto. Entonces, meternos en esa pelea de que me den el precio porque yo hago mi trabajo barato, yo creo que no es un buen negocio. Correcto. Sino más bien es pensar cómo yo doy un servicio mejor o diferente que dan otras personas y puedo cobrar diferente como ellos. Claro que sí, claro que sí. Lo escuché el otro día al arquitecto como hablaba y decía, acá en Nueva York están los mejores, ¿no? Están los mejores arquitectos de todos lados del mundo, pero yo no me puedo quedar en eso. Yo tengo que ver qué puedo hacer yo diferente a lo que hacen los demás y qué me va a mí a diferenciar del resto. Y creo que fue algo muy, muy lindo, me gustó escucharlo y de verdad que es algo muy valioso. Todos los días se aprende. Así es, así es. Johnny nos ha comentado que ha estado realizando trabajos para la ciudad, tiene otros proyectos, imagino, también privados, pero escuchaba que está con planes de expansión a la Florida. Sí. Cuéntanos un poco de esos planes, Johnny. En todo este tiempo que hemos, como le digo, seguirnos moviendo, no quedarnos estancados, he conocido bastantes personas en los que te van ayudando, te van hablando y te dicen, mira esto, a uno al principio lo mismo. Llega un punto en el que dije, no me puedo seguir enfocando en escuchar el no de otras personas. Porque siempre lo mismo, no te arriesgues a eso, esa inversión no sirve, vas a perder. Gracias a Dios, yo creo que en el camino uno va creando personas y va creando amistades y va creando, no solo amistades, pero también socios o partners de trabajo en los cuales tú aprendes y ves realmente qué es lo que te va a servir. Entonces, ahora mismo sí tenemos una LLC establecida, tenemos más de un año en la Florida. En la Florida. Sí, en la Florida, ya he viajado un par de veces para allá, soy dueño de terrenos en la Florida, en los cuales los he comprado y así mismo los he podido vender. Pero no en el punto solamente de que, porque todo el mundo lo puede hacer, ¿verdad? Como es en el trabajo. Yo compro, miro el mercado cómo está, lo vendo y saqué un profit, una ganancia y se acabó. Yo lo hice en un punto más que cuando yo converso con los clientes o las personas que quieren comprarlo, quiero que me gusta conversar y preguntarle qué es lo que tú ves. Y cuando te dicen, mira, yo quiero hacerlo para mi familia, quiero hacer, entonces ver eso de que tú los puedes ayudar, de que tú puedes hacer que otra persona cumpla su sueño, así como un día lo tuvimos y lo tenemos y lo seguimos teniendo. Yo creo que eso es lo que vale más la pena. El poder ayudar a las personas de la manera correcta y desinteresadamente, no solamente viendo porque al final de cuentas es verdad, todo obrero tiene su salario, uno cobra por lo que hace, claro. Porque obviamente el tiempo lo que conlleva no es fácil, lo que conlleva el ir a un auction, ganar un terreno, el promocionarlo, el ir para allá, el poner un sign que diga se vende, el coger llamadas todos los días que te estén llamando a ofrecerte, otros te digan no, otros te digan sí, pero es el darle valor a lo que tú tienes. Y como usted lo hablaba hace un momento, los clientes que te dicen no, este me cobra menos de acá, no. Cuando uno cambia la mentalidad y ve realmente de que no es que yo te puedo cobrar menos de lo que te cobra el otro y así ganar el trabajo, sino darle valor y tú sabes que el valor que tú tienes y lo que tú estás dando, lo que tú estás proveyendo, entonces uno cambia la perspectiva y dice, ¿sabes qué? En esto me voy a enfocar. Sí. En esto me voy a enfocar y así seguimos avanzando. Genial. Entonces, bueno, como tipo no sorpresa, pero sí, es verdad, empezamos en la Florida, pero esta no se la había contado porque no hemos tenido la oportunidad tanto que estamos ocupados. A ver, no solo en la Florida, ya... Una premisa, vamos. Gracias a Dios ya abrí una tercera compañía en Carolina del Norte, entonces también estoy haciendo inversiones en Carolina del Norte en lo que es real estate, haciendo fix and flip, de una persona que conozco acá. Así mismo nos conocimos acá, conversamos, compartimos y tuve la oportunidad, me presentó un proyecto que él lleva ya tiempo haciéndolo allá, así mismo como conversé con él, no fue fácil, como te la pintan todos, al principio parece la oportunidad de oro, como vemos la mina de oro, y cuando ya llegas allá dices, chuta, ¿qué me metí? Pero sí. Le costó, lo está haciendo y me dio mucha alegría ver eso, que cuando tú realmente te enfocas y pones el enfoque en lo que quieres hacer, en que vas a salir adelante por tu familia, como lo está haciendo él junto a su familia, yo dije, ¿sabes qué? Mira, me gusta tu idea, ¿qué más poderte apoyar de una manera? Invertamos juntos, yo te ayudo. Y ya tenemos la tercera compañía abierta, gracias a Dios. Carolina del Norte. Sí, en Carolina del Norte estamos haciendo allá, entonces ya empezamos. Qué alegría, Johnny. La verdad que me da mucho gusto de poder tener esta conversa. Usted es una persona de la cual tenemos mucho que aprender y nos inspira. Yo veo a un Johnny en 5 o 10 años por negocios por todos los Estados Unidos. Se puede ver su visión
la pasión con la cual usted hace las cosas, la responsabilidad con la cual se toman las cosas, y eso es muy, muy bonito. Es un verdadero orgullo ecuatoriano, una inspiración para muchas personas que van a ver esto. Johnny, para ir cerrando, algo que nos tenga que decir a las personas que están empezando sus empresas de construcción o que están buscando escalar sus empresas de construcción, ¿qué les podemos decir a ellos? Claro que sí, lo que dije hace un momento lo quiero enfatizar. Siempre vas a escuchar un no de otra persona. Y yo creo que eso no lo podemos obviar, ¿no? Siempre las personas te van a decir, no lo hagas, no te va a ir bien. Pero tómate un momento, piensa, medítalo como lo hablamos, sea con tu familia, con quien tengas que tomar esa decisión, pero míralo desde tu punto de vista. Realmente es algo que me va a servir, es realmente algo que voy a poder progresar. ¿Qué tanto yo siento realmente que lo quiero hacer? Yo creo que más que todo es eso. Si sientes la pasión, como me preguntaba hace un momento Valeria y Jorge también así mismo, ¿qué es lo que te apasiona? Si tú realmente tienes esa pasión para hacerlo, pues realmente tú lo vas a hacer, ¿verdad? Sí. Como se lo dije, mi deseo, mi sueño al principio era quiero ayudar en el servicio al cliente, lo conseguí. Quiero trabajar para la ciudad, lo hice. ¿Pero por qué? Porque me determiné y tuve personas como mi esposa, mi familia que me apoyaron y estuvieron ahí. So, cuando tú tienes ese apoyo y tú sientes que estás haciendo la decisión correcta, a pesar de que vas a escuchar los no de las otras personas, enfócate y ten tus metas claras. Que si tú realmente te enfocas y te determinas que lo vas a hacer, lo vas a conseguir. So, ese punto lo podría hacer es no ver a los demás como una competencia, sino verlo como una manera de aprender. Yo creo que eso es lo más importante. Si yo veo a otras personas como competencia, me voy a sentir mal conmigo mismo y nunca voy a poder ganar. Claro. Algo que escuché el otro día, no sé si fue en el grupo o dónde lo fue, pero que la única competencia que tú tienes es uno mismo. Sí. Y creo que lo escuché de usted también. Claro. Y me gustó mucho y lo valoro mucho, de verdad. Créame que, Walter, yo he aprendido mucho de ustedes. Desde que tuvimos el taller de estimados, ha sido una ayuda muy grande porque vi eso en ustedes como Master Group y quiero tomar ese momento para decirlo. El ver ese apoyo desinteresadamente. Sabes que sí, yo tengo hoy lo que tengo, pero quiero compartirlo con otros, porque si a mí me sirvió, déjame compartirte lo que a mí me sirvió, que puede que al final de cuentas te sirva a ti o no te sirva, pero yo te lo voy a compartir porque me sirvió y espero que si lo haces de la manera correcta también te ayude. Es lo que me he enfocado en hacerlo de manera y gracias a Dios estamos viendo poco a poco ese crecimiento. Sabemos que no nos paramos ahí, tenemos que seguir avanzando. Claro. Pero sí, yo realmente lo vi en ustedes cuando hicieron el taller de estimados, el tomarse su tiempo, el hacer los Facebook Live, que me metía siempre para mirar hasta antes de que me decidí hacer el taller de estimados. Pero eso cuenta, y al final de cuentas es su tiempo que están tomando y al final de cuentas hacen un impacto en la comunidad y les agradezco también por eso. Muchas gracias. Yo creo que, Johnny, una de las cosas importantes con esto de Master Group es que estamos conectando a constructores de diferentes partes de los Estados Unidos. Y tenemos ya grupos en la Florida y va a ser mucho más sencillo para todos los constructores, las personas emprendedoras que están pensando hacer negocio no solo localmente, sino en otros estados, van a tener muchos recursos. Claro. Ahora, si usted tiene la Florida, tiene un grupo ya de 16 personas que tienen allá muchos recursos que les pueden ayudar, y esa parte es muy gratificante, el ir conociendo no solamente lo que vamos aprendiendo, sino ir conectando y uniéndonos como contratistas. Yo creo que esa parte es muy importante. Sí, teníamos planeado, proyectado, si Dios nos permite, antes de que termine este año, a más tardar a junio del próximo año, ya tener la compañía de nosotros mismos, pero ya establecida en la Florida. Entonces, como le dije, principalmente la familia creo que es lo más importante en esto de las decisiones que tomo en mi vida y quiero como yo me crié, ¿no? Yo me crié junto a mis hermanos, nos vimos creciendo juntos. No quiero que el trabajo sea el impedimento de ver crecer a mi familia, a mis hijos, ¿no? Tengo 4 hijos, así mismo como mis hermanos, son mi motor de cada día, son por lo que me levanto, por quien hago lo que hago y cuando llego en las tardes, una vez que terminamos de hacer todo lo que hacemos, me gusta tirarme con ellos a jugar. Aquí tengo el impedimento, como estamos en la ciudad, es como que a veces está muy frío, no se puede salir todo, entonces yo quiero mi visión, como se lo decía a mi esposa, lo conversamos el otro día, los dos en un momento nuestro, le dije, mi visión es que si trabajamos duro todo el día, pero en las tardes tirarme en el césped con mis hijos a jugar toda la tarde, que ellos vean que papá no solamente está trabajando todo el tiempo, pero papá está conmigo y no se perdió claro. mi crecimiento, mi niñez, sino que estuvo ahí. Eso es lo que yo quiero. Claro. Y pienso, lo vi el otro día en lo que usted conversó, no dejar de un lado el tiempo familiar porque es muy importante. Y es lo que nos ayuda, lo que nos va
lo que nos va a ayudar a crecer como personas y nos va a hacer sentir mejor en lo que hacemos día a día. Genial, genial. Johnny, muchísimas gracias una vez más por su tiempo, gracias por acompañarnos acá y recuerden que cada mes estamos viniendo con una historia máster. Recuerden que sin másters no hay edificios. No hay edificios, exactamente. Johnny, muchas gracias por su tiempo. Claro que sí, Un placer. Gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima.